¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Pablo Ranea, soy integrante de la comisión de la CACAP Litoral, la Cámara Argentina de Ventilación, Aire Acondicionado y Calefacción. Eh, Hoy nos vamos a detener un poco a ver una charla técnica dentro de lo que es esta situación que nos atraviesa ahora del COVID-19, en la que intentaremos realizar una serie de charlas técnicas para informar acerca de las opciones que hay para prevenir la transmisión a través del aire acondicionado, utilizando diferentes métodos. El día de hoy nos toca la charla con Ariel Zulán, que es representante comercial de Universal UV Solutions en Argentina, que nos va a hablar un poco de la tecnología ultravioleta germicida. Espero que sea del agrado de ustedes la charla. Cualquier cosa pueden dejar las preguntas que tengan, llegadas al caso, en el chat del Facebook o en los comentarios. Al final de la presentación seguramente vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas en la que todos podamos sacarnos nuestras dudas. Desde ya agradecidos a todos los participantes y en especial a Ariel, que nos va a compartir en esta charla sus conocimientos y sus productos, obviamente. Ariel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero el agradecimiento a vos, Pablo, y a la CACAP del Litoral por esta invitación y este espacio para compartir mi experiencia, mi expertise y mis conocimientos en la materia, que con toda humildad intento transmitir y que intento transmitir las herramientas de discernimiento para entender cómo funciona un sistema ultravioleta, cómo se aplica, cuáles son sus parámetros de funcionamiento y cómo podemos saber si algo va a funcionar o no y qué podemos esperar de eso. Bueno, ¿qué es el ultravioleta? El ultravioleta es una gama de espectro electromagnético entre visible y no visible. Lo que a nosotros nos interesa del ultravioleta es la banda C, específicamente los 254 nanómetros de longitud de onda, donde se encuentra el pico del poder germicida de este espectro electromagnético, el cual es las lámparas germicidas para esta utilización son apuntadas a emitir fundamentalmente ultravioleta en 254 nanómetros, aunque lo hacen en un espectro un poco más grande, y es así que también podemos ver luz visible que no es 254 nanómetros. Esto lo podemos usar para dos cosas bien diferentes. Una es para mantener zonas de posible proliferación bacteriana y de crecimiento de microorganismos, y la otra es para inactivar microorganismos en cualquier medio. Lo que hoy nos compete y dentro de sistemas de aire podemos hablar de inactivación de microorganismos aerotransportados, y lo que hay que entender fundamentalmente en esto son que los parámetros de funcionamiento son los mismos, el modelo matemático que fundamenta la inactivación microbiana es el mismo, y que las condiciones son diferentes. En un caso estático, como el que vemos en la pantalla, en donde utilizamos ultravioleta para mantener limpia una serpentina, y digo mantener limpia y no digo limpiarla, porque, bueno, idealmente una lámpara ultravioleta debería instalarse sobre una serpentina limpia o nueva para prevenir así e inhibir cualquier tipo de crecimiento. Hay algunos estudios que validan que al poner una lámpara ultravioleta sobre una serpentina sucia también se logra algún efecto de limpieza. La realidad es que esto depende de otros parámetros. Primero, definir sucia de un modo cuantitativo es imposible, y segundo, hay otros parámetros como la velocidad facial del aire en la cara de la serpentina que son necesarios para que haya una remoción mecánica de esa suciedad incrustada. Entonces, la recomendación es justamente instalar lámparas sobre serpentinas limpias o nuevas. Si entendemos esto, podemos ver, y a través del poder germicida, algunos
efectos y beneficios derivados de la utilización de la tecnología, desde el más popular hoy, que es el mejoramiento de la calidad del aire interior, que si bien hoy es el más buscado, no es el único, y dependiendo el horizonte que tengamos como usuarios, va a convenirnos más algún beneficio que otro. Es muy destacable el ahorro de energía generado por la implementación de lámparas ultravioletas en serpentinas. Esto hay un estudio de ASHRAE que lo valida, entre el 10 y el 15% de ahorro en costos de energía cuando hablamos de edificios que generalmente gran parte del gasto de energía y del consumo de potencia se da en sistemas de acondicionamiento de aire. Estamos hablando de 10-15% de un número grande, 10% es algo grande también. Obviamente la reducción del uso de agua y químicos de limpieza, porque como dije, el ultravioleta sirve para mantener limpia una serpentina, entre otras cosas, por lo cual nos estira o nos saca los llamados de limpieza de mantenimiento y hace que estos llamados de limpieza se estiren de trimestrales o bimestrales a bianuales, y esas limpiezas sean muy sencillas y sean solamente para remover compuestos inorgánicos como polvillo o como pelusas que puedan estar enganchadas en la serpentina de enfriamiento. Obviamente esto optimiza el rendimiento de una instalación porque al no estar anteponiendo ninguna barrera en la transferencia térmica del intercambiador, estamos generando justamente ese ahorro, estamos optimizando la energía consumida. Obviamente esto tiene un efecto sobre los equipos que estamos interviniendo, ya que no reciben ningún tipo de agresión mecánica por hidrolavado, por gente adentro para hacer la tarea, y se extiende mucho la vida útil de los equipos. VC y filtros absolutos es una pregunta recurrente. La realidad es que son complementarios y esto se debe a que los microorganismos aerotransportados que pasan por enfrente de una lámpara o de varias lámparas ultravioletas reciben una dosis quizás no la suficiente como para inactivarlo completamente al vuelo, sino como para dimerizar su capacidad reproductiva y no colonizar tan rápidamente un elemento filtrante. Por eso se dice que el ultravioleta también ayuda a prolongar la vida útil de los filtros absolutos. Es importante entender que lo que hace un filtro absoluto es muy distinto a lo que hace una lámpara ultravioleta, y si estamos utilizando filtros absolutos, no quiere decir que no tengamos un punto sucio o un foco de cultivo en la serpentina de frío, y que esté todo bien que eso esté ahí, y total yo tengo un filtro absoluto. Justamente va a la limpieza y a la higiene de toda la instalación, la implementación de lámparas en serpentinas. Algunos ejemplos de instalación. La máquina de la izquierda es una unidad de tratamiento de aire muy grande para una empresa alimenticia. Eso es una aplicación de tecnología ultravioleta en serpentinas, justamente para evitar lo que vemos en la imagen central. La imagen central y la imagen de la derecha son dos UTAs gemelas de una instalación de confort. Las dos se limpiaron a cero el día 1 de la muestra, y estas dos fotos se sacaron 18 meses después de ese día cero. La serpentina que tiene la lámpara instalada permanecía exactamente igual que al momento de la instalación y al momento de la limpieza, mientras que bueno, los crecimientos evidentes de hongos en la foto del medio, evidencian todo eso que queremos evitar con una lámpara ultravioleta o más lámparas ultravioletas en una serpentina de frío. Es importante entender que la gran mayoría de los microorganismos que nosotros podemos combatir con ultravioleta, primero, 254 nanómetros, como ya dije antes, es invisible a los ojos de los humanos.
Entonces estamos hablando de algo invisible que actúa sobre algo también invisible como bacterias, virus y algunos hongos. Entonces es muy difícil mostrar que esto funciona. Bueno, por suerte hay algunos hongos que evidencian su crecimiento y colonizan muy visiblemente una serpentina, y esto es lo que se ve de forma cualitativa en estas dos imágenes. Bueno, brevemente, ¿de qué depende y cómo se dimensiona un sistema ultravioleta? Ashray y Kowalski dan algunos parámetros en su handbook, y Kowalski en su extensa bibliografía acerca de ultravioleta, sobre cómo dimensionar un sistema ultravioleta y cuáles son las recomendaciones básicas. Es importante entender que el tiempo de sobrevida de cualquier microorganismo expuesto a luz ultravioleta sigue la forma de la fórmula que está en la pantalla, esa es fórmula exponencial, donde K es un factor que depende de cada microorganismo y es el factor de fotorresistencia de cada microorganismo. Para cada uno va a haber un K diferente. Para un hongo, o para un tipo de hongo, para una bacteria o para un virus, va a haber diferentes tipos de niveles de fotorresistencia. La I de esa fórmula es la intensidad de potencia, es decir, la cantidad de energía por unidad de superficie que yo estoy irradiando a ese microorganismo, y T es el tiempo de exposición. Como me estoy centrando y quiero hacer mucho hincapié sobre la aplicación de ultravioleta en casos estáticos, en serpentinas de enfriamiento, podemos entender que esa variable T de tiempo es infinita, ya que la lámpara se encuentra siempre a la misma distancia de lo que queremos lograr inactivación de microorganismos. Entonces podemos pensar matemáticamente y prácticamente que si el tiempo es infinito, a una intensidad de potencia muy pequeña, ya estamos logrando una inactivación de estos microorganismos. La realidad es que sí, esta contradicción o este límite de este modelo también lo plantea Ashray en el capítulo de ultravioleta, y a lo único que tenemos que ganarle es al tiempo o al ritmo de proliferación y de crecimiento del microorganismo que estamos intentando inactivar. Queremos matarlo más rápido de lo que puede crecer. Para esto, Ashray y Kowalski recomiendan utilizar como parámetro de cálculo el Aspergillus niger, que es el moho negro vulgarmente el más resistente, el más fotorresistente de los microorganismos que encontramos en un sistema de aire. Con esto barremos todas las bacterias y todos los virus que se puedan instalar y querer colonizar un lugar dentro de nuestra serpentina como un lugar propenso para esto. Entonces, bueno, tomando este parámetro como cálculo, estamos cubiertos con respecto a todo eso. Se establece un tiempo de sobrevida como máximo de 60 minutos, y lo que vemos en ese gráfico de dimensionamiento es justamente de la misma pinta que un gráfico de distribución de potencia o de intensidad de potencia, y lo que vemos es los distintos tiempos de sobrevida para cada punto de la serpentina. En este caso es una serpentina que tiene 470 milímetros de alto por 608 milímetros de ancho, y tenemos ahí una lámpara en el eje de simetría de esa lámpara dispuesta horizontalmente, y vemos que a cada intensidad diferente, por estar a una longitud de la lámpara diferente, va a tener un tiempo obviamente diferente. Los parámetros de cálculo son las orejas o las esquinas vértices de la serpentina, y estos son los parámetros de cálculo, por lo que el resto de toda la sección se encuentra sobreirradiada para cumplir con esa condición mínima. Es importante entender que la sobrevida, este parámetro de microorganismos que queremos destruir, para distintas intensidades, obviamente lo que puedo hacer con una lámpara, lo puedo hacer con dos, en mucho menos tiempo, pero de una forma ineficiente, porque estamos ante un caso estático, el tiempo está de nuestro lado, y a lo único que tenemos que ganarle es al tiempo de reproducción. En esos 60 minutos que Ashray recomienda como tiempo máximo de sobrevida del moho negro,
el crecimiento que se da en ese tiempo es a nivel microscópico, o sea, ni siquiera podemos detectar un punto negro sobre la serpentina. Esto es simplemente para entender que debemos ser cuidadosos al no sobredimensionar por las dudas un sistema, porque de por sí son costosos y podemos hacerlo de una forma eficiente remitiéndonos a un cálculo para la intensidad de potencia necesaria para cada serpentina. Las lámparas en aplicaciones de serpentinas deben funcionar continuamente, 24/7, 365, y el fundamento desde el punto de vista de los microorganismos es que la gran mayoría de los microorganismos se cataliza su crecimiento con el aumento de la temperatura, de la humedad y al pasar del tiempo. En este gráfico vemos justamente eso. Por debajo de los 4 grados centígrados no hay crecimiento bacteriano y después se ve altamente catalizado con un pico en los 25 grados. Esto es para mostrar justamente que hasta tiene más sentido que una lámpara esté encendida en una serpentina cuando la máquina dejó de enfriar, que cuando está enfriando, que ese crecimiento está inhibido por la baja temperatura. Obviamente, como no podemos asegurar temperaturas todo el tiempo por debajo de los 4 grados, la recomendación es que las lámparas estén prendidas de forma continua. ¿Cómo saber si está funcionando? Desde el análisis más simple, de forma cualitativa, como les mostraba en esa imagen de la instalación de confort que les comentaba. El crecimiento de los hongos se evidencia muy rápidamente y a medida que empiezan a colonizar, empieza a ser cada vez más alta su velocidad de reproducción. Se pueden hacer muestras sobre placas de Petri y cultivarlas, y se pueden tomar mediciones también de intensidad de potencia para saber si lo que estamos recibiendo sobre la cara de la serpentina es lo que debemos estar recibiendo, justamente para inhibir ese crecimiento de microorganismos. Perdón, volviendo un segundo para atrás, no quiero dejar de mencionar esto. Si bien la aplicación en aire de sistemas de ultravioletas es algo que está en auge ahora, lo que tenemos que entender que cambia radicalmente en esta ecuación es que el tiempo deja de ser infinito y pasa a ser muy finito, del orden de algunas décimas de segundo, dependiente de la velocidad del aire que tengamos en esa sección donde nosotros estamos instalando una o más lámparas para inactivar, entre comillas, microorganismos al vuelo. La verdad es que vemos que si no tenemos tiempo para darle de exposición, tenemos que aumentar drásticamente la intensidad de potencia para poder lograr ese control de esos microorganismos. Entonces, si queremos inactivar microorganismos al vuelo, necesitamos muchísima más cantidad de potencia que para hacerlo de forma estática en una serpentina de frío. Bien, siguiendo con la presentación, esto es lo que remite a ahorro de energía. Esta es la portada de ese estudio que les comentaba de ASHRAE, que fundamenta el ahorro energético asociado en dos cosas. Una, la no caída de presión adicional en el sistema aire, lo cual tiene una relación directa con el consumo asociado a ventiladores, y en todo momento no hay ninguna interrupción y ninguna contrapresión adicional más que la de diseño para esos ventiladores. Y la segunda justificación de este ahorro es la no alteración del coeficiente de transferencia de energía, ya que no estamos anteponiendo ninguna barrera térmica sobre la misma. Siempre esa transferencia se va a hacer a los niveles de diseño. Bueno, mantenimiento asociado, recambio de emisores, depende la marca de lámparas que estemos usando y los sistemas en general. Pero bueno, hay lámparas de 9.000 horas, hay lámparas de 12.000 horas y hay lámparas de 18.000 horas. Eso es lo más popular. En cada caso depende de cada fabricante y la recomendación de recambio tiene que ser
hecha por el fabricante. Lo que sucede al final de la vida útil, independientemente de cuál sea este, es que cae abruptamente la eficiencia entre la energía consumida, la potencia eléctrica consumida y la potencia efectiva en 254 nanómetros que nosotros obtenemos de esa lámpara. La limpieza de la superficie de las lámparas puede alterar un poco la emisividad de las mismas y depende mucho de dónde estemos tomando aire con esa instalación. Generalmente no es necesario limpiar la superficie de las lámparas, pero no está de más aclararlo por las dudas. Verificación de funcionamiento continuo, si bien no es una tarea de mantenimiento, es para justamente recordar y hacer hincapié que si estas lámparas no están encendidas, no están haciendo ningún efecto sobre lo deseado. Esto, y como para que les quede una idea global, el costo asociado a una manejadora de aire depende de un montón de factores, del tamaño de esa UTA, del tamaño, de la cantidad de accesorios que pueda tener, pero para darle un peso o una ponderación sobre el costo de adquisición de una lámpara ultravioleta sobre una unidad de tratamiento de aire. Hay algo muy importante que destacar sobre el cuidado personal. Obviamente el ultravioleta de banda C produce quemaduras de piel y fotoqueratitis a nivel ocular. La recomendación número 1 es trabajar sin exposición, es decir, con lámparas apagadas. Y en el caso de que esto no se pueda, bueno, es muy fácil protegerse porque alcanza con protección a nivel superficial e incluso lentes de seguridad y el acrílico en general filtra el 98% más de los rayos ultravioletas, entonces también es fácil protegernos. La recomendación número 1, de nuevo, es no exponernos. Para esto, y la recomendación como responsable comercial es de instalar en los lugares donde haya lámparas ultravioletas elementos de seguridad que nos permitan que las lámparas se desenergicen cuando abrimos una puerta o una tapa de inspección, justamente para no exponer a ningún operario a la luz ultravioleta. Por lo que respecta a la degradación de materiales, el ultravioleta de banda C degrada superficialmente todos los materiales poliméricos salvo el teflón. Por lo tanto, es recomendable evitar estos materiales dentro de los lugares donde vamos a irradiar. Si no son unidades de tratamiento de aire que fueron construidas ya con esa finalidad, con cables, con vainas sin canalizar, y algunos otros elementos poliméricos que pueda haber, se pueden recubrir y se pueden tapar muy fácilmente. Y bueno, la recomendación número 1 es intentar evitar todo tipo de material polimérico sujeto a alguna degradación. Es importante mencionar que la degradación que puede sufrir un polímero es a nivel superficial, ya que hay una rotura acelerada de las cadenas de polimerización del polímero y se evidencia como con una opacidad igual que un caño de PVC expuesto a la intemperie durante muchos años. Esto lo hace de una forma más acelerada. Bueno, esto es un ejemplo de instalación. Eso es una unidad de tratamiento de aire en un centro médico, en una unidad crítica. En ese caso hay 2 lámparas dispuestas verticalmente en una unidad de tratamiento de aire que también está duplicada. También podemos ver que logramos irradiar una zona que también es propensa al crecimiento de microorganismos, como lo es una bandeja de condensado, y no solamente eliminando ese foco de cultivo, sino evitando que los cúmulos de colonias de hongos tapen los drenos de los condensados y nos inunden las máquinas, favoreciendo un arrastre de gotas en el sistema de aire o una inundación de la unidad de tratamiento de aire. Una cosa importante sobre el montaje
Y sobre los materiales, el vidrio más común de todos, y me acuerdo de esto gracias al ojo de buey, el vidrio más común de todos, el borosilicato, filtra la gran mayoría de los rayos ultravioletas, así que no hay problema de mirar una lámpara ultravioleta a través de estos, como pasa lo mismo con el acrílico. Bueno, algunos accesorios de instalación que sirven justamente para monitorear y saber si nuestro sistema está funcionando, que van desde un radiómetro relativo, que podemos monitorear instante tras instante la radiación respecto de una radiación tipo cuando la lámpara era nueva. Algunos elementos más sencillos, como un monitor de lámpara que nos permite saber si la lámpara está encendida o no, y si ya cumplió la vida útil mediante un contador de horas. Y radiómetros absolutos que miden justamente la intensidad de potencia recibida, y estos también pueden ser multipuntos, como lo muestra la imagen de la derecha. Bueno, esto es casi todo lo que tenía para mostrarles. Les agradezco de nuevo el espacio y el tiempo, y estoy abierto a cualquier consulta por este medio o a través del correo electrónico que está en pantalla. Pueden hacerme cualquier consulta técnica o comercial sobre la tecnología. Bien, gracias Ariel. La verdad es muy clara la exposición. Vamos a esperar a ver si van entrando preguntas con respecto a esto. Bueno. Mientras tanto, y como te comenté antes quizás de la transmisión, me gustaría que por ahí, desde tu punto de vista, seguramente comercial, pudieras quizás orientar, si bien no es una tecnología que pueda utilizar cualquiera ni que se pueda utilizar en cualquier lugar. Sabemos que la mayoría de las veces este tipo de tecnología se utiliza en equipos de UTAs, de tratamiento de aire para servicios de cuidado o de quirófano en hospitales, pero bueno, últimamente se ha corrido mucho la noticia de que pueden ayudar a combatir en otros espacios. Si bien sabemos que la aplicación fundamental es en tratamiento de aire en UTAs cerradas, ¿viene alguna especie de equipamiento como para colocar en equipos, digamos, comerciales light, sea Bien. piso techo? ¿Has tenido algún caso como eso? ¿Cassette? Bien. O ese estilo de equipos, digamos, que por ahí quizás son los... Se me ocurre que es la mayoría del mercado puede llegar a andar por ahí. Bueno, es buena la pregunta y es una pregunta bastante general y amplia, pero bueno, voy a intentar resumir algunos conceptos respecto a eso. La realidad desde el punto de vista técnico y desde la calidad del aire, ninguno o casi ninguno de los equipos que vos mencionaste, si no están apoyados por otro sistema, pueden tener algún efecto más allá de lo térmico sobre el aire interior de un local. Uh-huh. Dicho esto y entendiendo que la realidad de la gran mayoría es que tenemos equipos que no pueden manejar aire, que no pueden manejar renovaciones, que los filtros son antibichos o simbólicos a nivel de filtrado de aire. Si bien existen algunas adaptaciones de productos para estos equipos que vos mencionás, desde el punto de vista estrictamente técnico, no es una solución y puede llegar a ser un parche, pero nada más que un parche. Cuando hablamos de mejorar la calidad del aire interior, no lo podemos hacer poniendo una lámpara en un split o en un cassette. Si bien puede ser un paliativo y puede ser un parche y puede ser algo de urgencia,
lo que tenemos que pensar es que también necesitamos filtrar el aire con filtros mecánicos, y si queremos utilizar ultravioleta debemos hacerlo de una forma efectiva. En un split no tenemos las recirculaciones necesarias como para asegurar que estamos teniendo alguna injerencia más allá de no tener proliferación en la serpentina. Lo mismo para un cassette, y es bastante contradictorio con respecto a los criterios o a los no criterios de selección de equipos que ha habido en la gran masificación de la tecnología, y hay muchos lugares donde es necesario manejar otros parámetros como los que menciono para hacer un control de la calidad del aire interior de forma efectiva. De nuevo, puede ser un paliativo, puede ser un parche, pero no va a ser la solución ni va a ser el remedio absoluto, y no vamos a tener aire estéril en una habitación por poner una lámpara en un split. De más está decir que para hacer ese tipo de intervenciones hay que tener muchísimo cuidado, y hay que tener muchísimos cuidados a la hora de instalar por el tema de la degradación de los materiales poliméricos. Como lo mencioné en la charla, bueno, se pueden proteger, pero es un trabajo muy artesanal y con un efecto real limitado. Ajá, se entiende. Sí, sobre todo la especial recomendación de que, bueno, como dijiste vos, ataca a los polímeros y bueno, en un equipo tipo split esa cuestión sería bastante limitante, digamos, ya que degradaría todos los plásticos. Sí. Entiendo que ha habido algunas ventas, no digo de parte tuya, quizás para equipos split, y bueno, vos me hacías una recomendación al principio de la charla, de que no coloquen cualquier cosa que no esté certificada, porque en la mayoría de los casos quizás pueden llegar a ser simples luces azules que algún aprovechador quiera hacerse con el comercio. Sí, fundamentalmente el objeto de esta charla es brindarles las herramientas básicas para poder entender primero cuál es el objetivo y transmitirlo al cliente. Hay clientes con cero criterio técnico que quieren una luz ultravioleta y los va a dejar psicológicamente tranquilos, pensando que están respirando aire estéril, cuando esto no es así. Entonces, bueno, primero es entender qué es lo que queremos lograr y después cómo lo podemos lograr. Es importante, de nuevo, hacer hincapié que necesitamos, si queremos realmente tener alguna injerencia sobre la calidad del aire interior de un lugar con equipos que no puedan manejar aire, que no puedan filtrar aire y que no puedan manejar aire exterior, tenemos que poder hacer todas esas cosas, como por ejemplo con un equipo autocontenido de filtrado. Con o sin ultravioleta, dependiendo de la necesidad, pero necesitamos filtrar el aire y idealmente meter aire nuevo para diluir esas concentraciones de cualquier patógeno que querramos sacar de un local. Con esto, de nuevo, y haciendo hincapié sobre lo que decías de cualquier luz azul que puede estar dando vuelta en el mercado, es importante entender que para cada aplicación o para cada necesidad va a haber una aplicación que mejor se adapte y que hay que entender sus limitaciones. Hay muchísima cantidad de productos dando vuelta de irradiación directa, de los cuales no hablé demasiado, que son carros que se ponen en una habitación e irradian superficialmente todo lo que iluminan, y hay que tener mucho cuidado con esto, fundamentalmente con las limitaciones y con los protocolos de funcionamiento de cada uno de estos equipos. Toda inactivación de microorganismos por ultravioleta se rige por el modelo matemático que les mostré y expliqué. Entonces vamos a necesitar primero una intensidad de potencia suficiente y un tiempo de exposición necesario para inactivar cada microorganismo. No podemos asegurar
que prendiendo cualquier lámpara ultravioleta en cualquier espacio y en cualquier tiempo vamos a tener ese efecto deseado, y hay que ser muy cuidadosos al entender y al interpretar esto y entender a este tipo de tratamientos superficiales que ni bien cesa la irradiación, puede haber de nuevo crecimientos de microorganismos, ni bien termina de irradiar ese equipo. Mientras que la utilización en tratamiento de aire son aplicaciones de la tecnología de forma continua en un lugar donde hay un foco de posible cultivo o un lugar muy propicio para el desarrollo de estos microorganismos. Se entiende, se entiende. Bueno, a ver, vamos un poco al chat a revisar las preguntas que pueden haber dejado. Bueno, creo que esta pregunta ya está respondida, pero bueno, la hago igual. Nos preguntan si se pueden instalar en sistemas domiciliarios. Bueno, casi es un poco el común de las preguntas, ¿no? Pero bueno, ¿qué solución le damos en cuanto a los productos para los comercios, oficinas, consultorios médicos, etcétera? Es otra de las preguntas. Otra preguntita más. En las UTAs, ¿las lámparas se ubican antes o después de las serpentinas evaporadoras? Bien. Bueno, con respecto a la pregunta de la ubicación relativa respecto a la serpentina de frío, es muy buena la pregunta. La recomendación de ASHRAE y de la mayoría de los fabricantes es de instalar las lámparas aguas abajo de las serpentinas, considerando el sentido de circulación del aire. Esto es, ya que en ese lugar, en aguas abajo, es donde más concentración de condensado tenemos y es el lugar más propenso al crecimiento de estos microorganismos. La distancia de montaje óptima generalmente es de 300 milímetros, y estos 300 milímetros es una relación de compromiso. En cuanto más nos alejamos, más potencia perdemos, pero más se dispersa el haz luminoso. Se puede instalar más cerca y se puede instalar más lejos. En ambos casos vamos a incurrir probablemente en un sobredimensionamiento, pero no quiere decir que no se pueda instalar. Claro, se entiende. Tiene su pro y su contra. Al alejarlo más, más radiación perdemos, pero bueno, más ancho abarcamos. Exactamente. Eso se entiende. Bueno, a ver. Vamos a ver, seguir leyendo mensajes. Es realmente un problema, ya que la gran mayoría de los establecimientos tienen instalado mini split y piso techo. Sí, lamentablemente sí. ¿Y qué se recomienda en estos casos, ya que nadie instala un sistema de filtrado de aire? Bueno, no creo que, salvo que vos saques una respuesta de la galera en este momento, Ariel, no creo que tengamos respuesta a eso. Mirá, perdón, sí, tengo una respuesta alternativa respecto de esa pregunta. Uh-huh. Y me gusta ser criterioso y técnicamente moralista con esto. Y la pregunta es si realmente queremos combatir este problema y otros problemas derivados de la mala calidad del aire interior, tenemos que filtrar, y esto tenemos que poder decirlo, transmitirlo y acompañarlo con un producto. Y hay productos en el mercado que van entre $1.500 y $5.000 dependiendo los volúmenes de aire a manejar, y que pueden ser un paliativo real de todos estos problemas generados por la masificación del uso de la tecnología y de las aplicaciones donde se descuidó la pata del aire, de la calidad del aire interior. Cuando me refiero a equipos de filtrado, me refiero a que hay hoy en el mercado, incluyendo algunos que nosotros mismos comercializamos, que tienen la capacidad justamente de filtrar mediante varias etapas de filtrado, desde prefiltros, filtros de carbón activado, filtros H13, filtros HEPA y luz ultravioleta, de poder recircular el aire a través de esa unidad de filtrado y poder tener un aire de mucha mayor calidad que el que tenemos en un local sin ningún tipo de filtrado, como un local con un split.
Se entiende perfectamente, Ariel. Por otra parte, también comunicar que si Dios quiere, en breve estará saliendo una norma IRAM en la que la CACAP tuvo mucho que ver junto con la Universidad de Buenos Aires en lo que se refiere a calidad de aire interior. En un principio va a ser para instalaciones hospitalarias, siendo que al día de hoy no se contaba con una regulación en la Argentina. Y bueno, esperemos que sea el primer paso y que este tipo de cuestiones con las que nos encontramos hoy en día, este tipo de problemas con los light commercial, el día de mañana también pueda ser reglamentado o un poco más conducido para que este tipo de cuestiones no nos sorprenda de esta manera. Totalmente. Déjame ver si hay algún mensaje más. Bueno, no sé si querrán dejar alguna que otra pregunta más. Este es el momento. Si no, bueno, como les dijo Ariel anteriormente, pueden comunicarse con él a través del mail que está en pantalla, que es sasale@universalvsolutions.com. Seguramente vamos a tener algún material que vamos a compartir en la página de CACAP Litoral, que les recuerdo es www.cacap-litoral.com.ar. Seguramente esa publicación se va a ver reflejada en nuestra fanpage de Facebook, cuestión que puedan encontrar el material o el contacto que necesiten, que lo tengan al alcance de la mano. Ariel, no sé si te queda algo en el tintero como para agregar. No, agradecerte de nuevo a vos y hacer hincapié sobre la responsabilidad que hoy tenemos como desde el lugar donde estamos y que tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien y de entender las limitaciones de cada tecnología, entender las limitaciones de la gran cantidad de equipos que hay y poder ofrecer soluciones a futuro y paliativas de las instalaciones existentes que realmente sean una solución a ese problema y no simplemente un parche. Bien, Ariel, te hago una consulta que me llega por otro medio que no es Facebook. Si tenés algún comentario o algún conocimiento acerca de tratamientos con VC lejana. Bien, no sé a qué se refieren con tratamiento de VC lejana. Por lo poco que he leído yo, era una investigación que había empezado a realizarse con no sé con qué rango de radiación de VC, pero para colocar este tipo de iluminación en espacios abiertos para irradiar, bien. Supongo yo que en forma menos invasiva de lo que verdaderamente es. Bien, hay dos o tres cosas que me gustaría además agregar de lo que me preguntás. Bien. Lo que está demostrado científicamente por un montón de entes y hace muchísimos años, la luz ultravioleta es parte del espectro que recibimos de luz solar y se pudo replicar tecnológicamente hace 120 años con el propósito de inactivar microorganismos en agua. Hay vasta experiencia científica y resultados científicos sobre la efectividad germicida de la longitud de onda comprendida entre 245 y 265 nanómetros. Y es importante recalcar esto porque, bueno, yéndonos de esas longitudes de onda, tenemos otros efectos y no hay un efecto germicida con un pico tan notable en el espectro. Sí puede haber un efecto germicida asociado, pero va a ser un efecto muy menor y la cantidad de potencia que vamos a necesitar en esa longitud de onda va a ser muchísimas veces más grande, lo que va a ser antieconómica la instalación de esas lámparas. Uh-huh. Por otro lado, quiero recalcar que la luz ultravioleta de banda C en 254 nanómetros no es alcanzable por fotodiodos, no es tecnológicamente alcanzable por LEDs,
o sea que no existen LEDs en 254 nanómetros, existen en unas longitudes de onda muy distintas que esas, y lo más cercano que pueden estar, lo hacen pero a una potencia y a una eficiencia muy baja, lo que también las convierte en antieconómicas si queremos comparar y queremos decir, tengo el mismo efecto germicida con una lámpara de vapor de mercurio que con un LED, necesito poner muchísima cantidad de potencia en LEDs para poder igualar eso. También, bueno, es importante entender eso, hay algunas aplicaciones de LED en ultravioleta, científicamente está comprobado que el efecto germicida que tienen y la potencia efectiva que pueden cambiar de potencia eléctrica a potencia electromagnética en 254 nanómetros es bajísima, entonces no son tecnológicamente aplicables para las necesidades que nosotros tenemos en sistemas de acondicionamiento de aire. Muy bien, clarísimo, Ariel. Otra pregunta que llega del estribo. Me dicen que se habló de cómo mantener limpia o aplicar esta VC germicida a la serpentina del equipo, pero ¿qué me podés decir sobre aplicar VC digamos, al flujo de aire? Bien, justamente como vimos que dependía de estas dos variables, tiempo de exposición e intensidad de potencia, entendemos que para un caso estático ese tiempo es infinito y lo único que tenemos que hacer es ganarle al tiempo de reproducción. Como también dije, para matar un microorganismo o para inactivarlo al vuelo necesitamos mucha más cantidad de potencia. ¿Qué quiero decir con esto? O la pregunta podría ser, ¿no hay efecto germicida sobre microorganismos aerotransportados si estamos tratando una serpentina? La respuesta es que sí, que hay un tratamiento sobre esos microorganismos aerotransportados, pero no se puede asegurar que con la intensidad de potencia necesaria para lograr la dosis necesaria para inactivar toda esa carga. Perdón, una cosa más. Sí. Es importante entender que de forma indirecta estamos bajando la carga al erradicar el punto de cultivo y el foco de cultivo más común dentro de la serpentina. Es decir, no estamos matando todos los microorganismos aerotransportados y solamente estamos limpiando la serpentina, pero estamos dejando de hacer una fábrica de proliferación de todos estos microorganismos en la serpentina de frío. Ajá. Más que nada te lo consulto porque en estos días se ha escuchado mucho al respecto de ideas de colocar, en algunos casos, tubos de luz ultravioleta dentro de los conductos que se pudiera para poder seguir, digamos, irradiando el flujo de aire. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Justamente, de esto estamos hablando cuando hablamos de irradiación directa de microorganismos aerotransportados en un flujo de aire. De nuevo, vuelvo a hacer mucho hincapié que hay que ser muy cuidadosos y hay que entender que para hacer esto de manera efectiva necesitamos una alta potencia, y cuando hablo de una alta potencia no me refiero solamente a una potencia eléctrica, sino a una potencia efectiva en 254 nanómetros para lograr un efecto real. Ahora, si el efecto es simbólico de tener una luz germicida en un conducto independientemente de las cosas claves para calcularlo, como por ejemplo la velocidad del aire, la geometría de la sección de paso, el caudal, que son muy importantes a tener en cuenta y necesarios para hacer un correcto dimensionamiento del sistema, no vamos a tener ningún efecto. De nuevo, ¿se puede hacer? Sí. Necesitamos mucha más potencia y en el lugar que tenemos la prioridad hoy en día es en la serpentina. Bien, o sea que teniendo en cuenta secciones, flujo y caudal de aire, ¿podría o sería potable llevar eso adelante? Habría que ver qué eficiencia tiene, nada más quedaría. No, totalmente. La eficiencia es tan buena como querramos y cuanto más buena, más cara en esa eficiencia. No son soluciones económicas el hecho de poner una lámpara en un conducto de manera efectiva. Son
al necesitar mucha más potencia para hacerlo, necesitamos mucha más cantidad de lámparas y esto vuelve inviable hacerlo de una forma efectiva y real, el hecho de irradiar aire. Me atrevo a decir que es más económico instalar un sistema de filtrado y lámparas ultravioletas propio para ese local que hacer una instalación real y efectiva de lámparas que traten el flujo de aire de una forma correcta. Bueno, a ver, creo que no quedan más preguntas. Por mi parte, Ariel, agradecerte mucho por la claridad de conceptos y por tu tiempo para brindarte para esta charla. Seguramente nos vamos a mantener en contacto para seguir realizando este tipo de charlas técnicas y llegar a la gente con conceptos tecnológicos y técnicos. No me queda más que agradecerte de parte de CACAP Litoral por la charla dada. Bueno, muchísimas gracias a vos, Pablo, y a la CACAP también por este espacio. Y bueno, abierto a todas las consultas que puedan surgir de esto y espero haberles generado más dudas de las que tenían y que se replanteen de una forma responsable cómo acompañar tecnológicamente las nuevas necesidades que está dando esta pandemia a nivel de calidad de aire y que podamos responder responsablemente a eso. Seguramente todos los días nacen nuevas dudas, así que, bueno, por lo menos acá nos sacamos unas cuantas de ellas. Te agradezco, Ariel. Pueden copiar su dirección de mail que todavía está en pantalla. Si no, igualmente lo vamos a dejar en la página web y bueno, también en la fanpage de CACAP Litoral. A todos por la participación, muchas gracias. Igualmente a vos, Ariel. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo con todos ustedes en alguna próxima charla. Desde ya, muchísimas gracias. Me despido. Que tenga muy buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.